tanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, verso 16. No longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te ha dañado o debe, ponlo a mi cuenta, verso 17, 18. If then you count me as a partner, receive him as you would me. But if he was wrong, you owes anything. But put that on my account. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. I, Paul, am writing with my own hand. I will repay, not to mention to you that you owe me even your own self besides. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, verso 20. Yes, brother, let me have joy from you in the Lord. Refresh my heart in the Lord. Verso 21, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Having confidence in your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. Amén. El Evangelio rompe las barreras. The gospel breaks barriers. Lo voy a repetir de nuevo. El Evangelio rompe las barreras. I will repeat. The gospel breaks barriers. Quiero empezar diciendo, I want to start saying, con respecto a lo que sería el asunto de la esclavitud en los tiempos del apóstol Pablo. about the matters of slavery in the times of the Apostle Paul. Ya hemos expresado que, por ejemplo, lo que era el asunto de la esclavitud era en Roma un aspecto social económico. We have talked already that slavery in Rome was a socially and economic subject. Es decir, que este rubro de esclavitud de personas, dicho de otra manera, era un negocio. This means that slavery, in other words, was a business. Y era, aparte de un negocio, dije, era un aspecto económico, social, como quien dice, era aceptado, era una ley dentro de Roma. And besides being a business, it was accepted as a law in Rome. It was socially okay. Ahora, si alguien dentro de lo que serían los aspectos políticos con respecto a esta situación terrible, grosera, dañina, cruel de lo que era la esclavitud, si alguien se proponía querer hacer un cambio en este aspecto, era imposible. Therefore, it was impossible for somebody to make a change within this matter of slavery. Even though it was horrible, it was almost impossible to attain to change it. Y era imposible, me estoy refiriendo a que era imposible que alguien se levantara como un líder libertador de lo que era la esclavitud sobre los esclavos. Era imposible. It was impossible for somebody to rise and free the slavery. It was impossible for the slaves. Era imposible porque no veamos otra cosa sino que el trasfondo era económico, como decíamos. It was impossible due to the fact that it was an economic background. Alguien que intentara tal cosa se enfrentaría nada menos a todo lo que es lo poderoso en lo económico y aparte al mismo imperio de Roma. Somebody that would even attempt to do such a thing would face the economic phase of the time and even the Roman Empire.
En este caso, hermanos, Dios sabía que como este mal era un mal mezquino, ¿cuál? El aplicar la esclavitud. Dios sabía que este asunto era en el corazón. En este caso, Él trae por medio del Evangelio lo que será el que trataría tal situación. So God knows that even though slavery was evil, He was about to take care of it through the gospel. Y esto decía que, por supuesto, el Señor sabía que esta era una estructura del mundo civilizado, de los imperios, era negocio, era totalmente lejos de poder pensar en una liberación. Por ejemplo, hay algunas películas de hombres que se levantaron para liberarse de las esclavitudes. The Lord knew that this was a very difficult task, in the fact that this was economic and something from the empire. But there are movies, there's even movies of man that rises to free slaves in slavery. No sé si ustedes en algún tiempo vieron esa película de Espartaco. Did you ever saw this movie named Spartacus? Es decir, eran esclavos que quisieron levantarse para ser libres de las esclavitudes dentro de su tiempo y sociedad. It was about slaves that wanted to rise and rebel to the slavery of their times and society. Y ustedes se darán cuenta que los barrían, los crucificaban, los torturaban. And as you can see in the movie, they were tortured and crucified and many other things. Mas el Señor nos va mostrando a través de esta carta de Filemón. More so, the Lord is showing us through this letter of Philemon Que esto solo, dije hace un momento, se podía trabajar de adentro, that this is only workable from the inside por medio del Evangelio. through the gospel. Es por medio del Evangelio que la persona, hermanos, podía y por supuesto puede tener un cambio poderoso. It's through the gospel only that the person can and could and can make a change, a powerful change. Y no olvidemos que, como decíamos, la carta pues habla de un amo y un esclavo. Let's not forget the fact that the letter talks about a slave and his master. Y en el caso de Onésimo, que era el esclavo transgresor de su amo, And in the case of Onesimus, who was the transgressor of his master, era totalmente imposible que pudiera haber clemencia. it was totally impossible for him to attain mercy. Y sobre todo, se dice que una falta como sería robarle al amo, And more so, the fact that he stole from his master, una falta de esas era, hermanos, muerte. No había otra manera de vengar o de castigar, sino muerte. there was no other way to avenge the fact that he stole but death, only death. Y eso es lo que prácticamente se está jugando en esta carta, o se está tratando más bien. And this is exactly what this letter is mostly about. Pablo está haciendo lo que es la parte de la intercesión de el esclavo para con Filemón. Paul is doing actually the part of intercession in between the slave and his master. Y decíamos que, sabiendo el apóstol que Filemón había sido alcanzado por la gracia del evangelio, And we were saying that Philemon, as being touched by the grace of the gospel, esta es la razón, hemos venido diciendo durante estos estudios, que el apóstol apela a esa nueva vida de este amo rico para con su esclavo.
And knowing this, the Apostle Paul appeals to this new fact so that the master can forgive his slave. Y fíjese bien esto que le voy a decir. Por ejemplo, al saber Pablo que Filemón había sido ya afectado, por supuesto, en lo positivo. And let's pay attention to this in the fact that Paul, when he knew that Philemon was already being affected by the positive side of the gospel, es esa la razón por la cual intercede. Y vamos a ver, en resumen, nosotros sabemos que esto funcionó. He intercedes in that sense, and we know as a fact that this actually worked. Y precisamente, hermano, ponga atención en esto, es porque el evangelio anula la fuente, la fuerte intención de la esclavitud, de la apropiación del individuo. Es el evangelio el que realmente libera al hombre de las ataduras de la ambición, como en el caso de este amo para con su siervo. So we know now that the gospel is the one that frees and cancels the slavery, the slaves from their chains and from the. Es decir, esta institución, esta ley, como lo hemos venido diciendo, esta ley, esto instituido en el Imperio de Roma. And as we were saying, this law that was constituted in the Roman Empire es el evangelio. Pablo sabía que el evangelio era el que haría la diferencia. The gospel is the only thing that could make a difference. Y vamos a ver en este caso, puesto que, hermanos, siempre Imperio de Roma, el sentimiento, el interés de este asunto económico de los amos era imposible, pero Pablo apela a lo que ya Filemón había experimentado. So Paul is appealing to what Philemon has already experienced due to the gospel, through the feelings and his new faith. Pues en este caso, por ejemplo, el sentimiento del amor, de la comunión cristiana, eran tan poderosos y prevalecientes que el orden social maligno entre los seres humanos caídos fue ignorado. Hermanos, fue ignorado por la intervención del evangelio en el corazón de Filemón. So in this case, we can see that the evil was ignored due to the fact that Philemon had a new birth due to the gospel received in his heart. Vamos a ver, en este caso, aclarado estos detalles, quiero ahora ir aplicando algunos aspectos. So let's apply a few aspects once this is clear. ¿Por qué es que el evangelio bota esas barreras? Why is it that the gospel can break those barriers? ¿Por qué es que Filemón ya no actúa como debería de actuar legítimamente un amo contra su esclavo ofensor? Why is it that Philemon does not act the way he's supposed to do against his aggressive slave? Ha habido, por supuesto, en Filemón perdón para el amo, para el siervo. There has been forgiveness from Philemon to his servant. Esto es impresionante, hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver 2 o 3 aspectos. This is really impressive, and we're going to see a few aspects about it. Porque cuando ya hemos
entrado dentro de esa dimensión de gracia, Because when we have already entered the grace, se caen las barreras. the barriers fall. Por eso es que decíamos a manera de tema que el evangelio rompe las barreras. Damos un gloria a Dios. This is why we say that the gospel breaks the barriers. El evangelio rompe las barreras. The gospel breaks the barriers. Y eso es, vamos a ver, por dije 2 o 3 causas. And that is for 2 or 3 reasons. Una de las primeras razones es, hermano, vamos a ver, porque en Cristo, primeramente, en Cristo, nosotros en la cruz de Cristo hemos sido prácticamente redimidos. And the first reason is that in the cross we have been redeemed by Christ. Cristo abolió lo que es las ordenanzas de las fuentes malignas para dejar de vivir dentro de esos parámetros. Christ abolished the evil within us so that we don't live for the world. Eso leamos en el libro o en la carta a los Efesios 2:15. We can read Ephesians 2:15. Vamos a ver, use su Biblia. En lo que es esta carta, nos dice textualmente, ¿ya lo tiene? Efesios 2:15. Dice Efesios 2:15, vea lo que produce el evangelio. The gospel, what this produces, Ephesians 2:15. Aboliendo, dice, en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo, que dice, la paz. Having abolished in his flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. Fíjese bien, hermanos, Let's pay attention. que estoy diciendo que la muerte de Cristo, es decir, ¿qué es lo que permite que un amo pueda perdonar a su esclavo? ¿Qué es lo que permite? So let's pay attention. What is it exactly that allows a master to forgive his slave when he has transgressed him? Y le repito el detalle 1. La muerte de Cristo es la que abolió las ordenanzas de las diferentes maneras de vivir para crear un nuevo hombre. And I repeat, the death of Christ is the one which abolished the ordinances to live like a new man. Un nuevo hombre. Quiere decir que Filemón, ¿está conmigo? Que Filemón, al haber entrado el evangelio en su corazón, o al haberlo dejado entrar, This means that Philemon, in the fact that he allowed the gospel to enter his heart, ahora Filemón era un nuevo hombre en Dios. now Philemon was a new man in God. Era un hombre creado según la gracia, He was a man created by the grace, nacido según la gracia. born by the grace. Es increíble cómo, hermanos, el evangelio borra, rompe los paradigmas, las cadenas, para poder penetrar en estructuras como sería la estructura de la esclavitud. It's amazing how the gospel can break the barriers and can break the structures of slavery. Damos un amén. Póngale atención lo que es capaz el evangelio, porque de eso se trata en esta carta. Un segundo aspecto So let's see what the gospel can do. Let's see a second. es porque en Cristo, hermanos, todos los creyentes fuimos bautizados en Él. In Christ, we all believers have been baptized in him. Filemón no solo había dejado entrar a Cristo, Philemon not only had Christ enter his heart,
Onésimo también había dejado entrar a Cristo. Onesimus also had let Christ in his heart. Y por eso eran, hermanos, nueva creación. Therefore, they were both new creatures. Es que por eso es que el evangelio, hermanos, no es ni comida ni es bebida. This is why the gospel Damos is un not amén. food El nor evangelio drink. no es comida ni bebida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. The gospel is not food nor drinks. El evangelio no es religión. The gospel is not religion. Porque muchas veces nosotros mismos decimos, yo soy evangélico, yo soy creyente. Because many times ourselves we say, I am Christian, I am a believer. Pero el evangelio lo identifica, hermanos, sus acciones, sus obras. But the gospel can be identified by our Lo acts. repito, el evangelio lo identifican las obras, los hechos dentro del corazón de la persona. The gospel can be identified by the facts and the fruits within the heart of the people. Y eso es lo que había sucedido en Filemón. And this is what had happened in Philemon. ¿Qué les parece un evangelio de esa naturaleza, hermano? How do you like a gospel of that nature? El evangelio que no hace un levantamiento, no necesita una emancipación, un evangelio poderoso. A gospel that is powerful, that does not need rising from men. ¿Qué le parece? ¿Cómo es que pueden botarse esas barreras? Uno es porque, hermanos, en la cruz Él abolió las enemistades. How can those barriers be abolished? And that's by Christ dying in the cross. Damos un fuerte gloria a Dios. Y dos, es que en Cristo, levante la mano todos los creyentes. En Cristo todos fuimos bautizados en Él. And the second thing, that in the gospel we were all baptized in Christ. En Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Gálatas 3. We have been baptized in his death. Galatians 3. Lea Gálatas 3, rapidito, verso 11. Verse 11. Nos dice, por tanto acordados de que en otro tiempo, Gálatas, ¿ya lo tienen? Dígame, Gálatas 3, 11. Nos dice, nos habla del bautismo. Y en este caso dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Lea el verso 27. And verse number 27 says, Dice, porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos o revestidos. for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice el verso 28, léalo, síguelo conmigo. Ya no hay judío. ¿Qué más dice? Ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. There is neither Dale fuerte Jew, esas palmas al Dios de la gloria. there is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Damos un gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ahí nosotros podemos ver por qué es que hay ese cambio poderoso en la vida del que recibe el evangelio. Here we can see why there is such a powerful change in the life of a person that receives the gospel. Lo repito, porque uno, la muerte de Cristo abolió nuestras diferencias. Because one, the death of Christ abolished our differences. Dos, porque somos bautizados en Él. Por eso es que nosotros podemos disfrutar. Por eso es que un Filemón podía, hermanos, recibir al agresor. Por eso es que un Filemón podía no cerrarle la puerta, porque adentro estaba, hermanos, el evangelio
haciendo efecto en el corazón de Filemón. And number two is that we have all been baptized in Christ, and this is why Philemon could do the things he did. He could receive the transgressor in his house again because he was able to forgive due to the gospel in his heart. Colosenses, rapidito. Colossians. En Colosenses vamos a ver el tercer aspecto. Colosenses 3, versículo número 11. Colossians 3, verse 11. En este versículo habla de que una de las razones por cual ya somos uno. Amén, amén. And in this verses we can see the reasons for which we are now one. Es que en el nuevo hombre Cristo es el todo y para todos. It's that in the new man Christ is everything for and everything. For Eso es lo que nosotros vemos en el versículo número 11. Léalo conmigo. Damos un gloria a Dios. Léanlo todos. Nos dice donde no hay griego, no hay judío, circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Quiere decir, hermanos, que este evangelio rompe todas las cadenas. This means that this gospel can break all chains. ¿Cuántos amamos este evangelio? How many of us love this gospel? Por ejemplo, aquí cuando dice, está diciendo en este versículo número 11, mire, donde no hay griego. Acuérdese que el griego era la máxima expresión de sabiduría humana. On this verse 11, there is talking about the Greek. And let's remember the fact that the Greeks were the max expression of wisdom in humanity. Ya en Cristo, esa sabiduría humana, hermanos, es abolida. Ya no tiene ese énfasis como sería en lo humano. And in Christ, that human wisdom is no longer important. It's been abolished. Es ahí donde Pablo dice a los corintios, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? And that's why Paul says to the Corinthians, where is the wisdom of this world? Está diciendo, no hay griego ni judío. Y el judío era la expresión máxima, hermanos, de lo ortodoxo en los aspectos de Dios. Pero en Cristo se bota lo que es la sabiduría humana y lo que es la ortodoxia humana. And the Jews were the top expression of the revelation of God, but in Christ all is abolished, Greeks and Jews. Ahora dice circuncisión ni incircuncisión. And it says circumcised nor uncircumcised. Hermanos, en el campo judío había que para tener relación con Dios había que circuncidarse, pero el evangelio rompe esas barreras. But for the Jews, damos un amén. But for the Jews, you were supposed to be circumcised. No hay, hermanos, circuncisión o circunciso o incircunciso. There is no circumcision or circumcised nor uncircumcised. Se recuerda cuando dijo David, le voy a poner este detalle. Vino David y dijo, ¿y quién es ese incircunciso? And let's remember the time where King David talked to Goliath and referred to him as uncircumcised. Para los judíos, incircuncisos, hermanos, significaba gente que realmente no merecía absolutamente vivir. And for the Jews, the uncircumcised people, they meant people that didn't even deserve to live. Eran paganos para los judíos. They were pagans to the Jews. Damos un amén. Pero en Cristo ya, hermanos, ya no se oye decir, bueno, excepto aquellos que andan presumiendo. But in Christ, you don't hear that anymore. Que al guardar algunos aspectos de la ley, diríamos el sábado, hay obediencia a Dios. Except for people that still guard the law. Pero no hay ni día, no hay ni año, no hay ni esclavo,
ni hay, hermanos, ni judío, ni griego, ni niño, ni mujer, ni blanco, ni alto, ni bajo. Aleluya. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. But in Christ there is nor day, nor year, nor white, nor black, nor slave or master, nor Jew or Greek. There is nothing, it's been abolished. El evangelio es tan poderoso que entra y rompe las barreras. The gospel is so powerful that it enters and breaks the barriers. Que dice que incluso el bárbaro. Even the barbarians. ¿Ustedes sabían qué significa la palabra bárbaro? Do you know what a barbarian is? Who that is? La palabra bárbaro, hermanos, dentro del griego y dentro de este mundo greco-romano se entendía como los que no sabían el idioma griego, es decir, eran como ignorantes. In this time of the barbarians were people that didn't even know the Greek language. They were ignorant. Así que aquí en el evangelio caben los ignorantes. Damos un gloria a Dios. So in the gospel, even the ignorance, Caben los que no pueden firmar. even them, they can be, Caben los que solo tienen un idioma. even the ones that only speak one language, Caben los que tienen un dialecto. even the ones that speak dialects, Caben los que no saben firmar. the ones that can't write. Den un fuerte gloria a Dios. Es decir, el evangelio rompe, hermano, los paradigmas. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. El evangelio rompe los paradigmas. Everyone can enter the gospel. The gospel breaks the paradigms. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Y en este caso, nosotros podemos ver And we can see in this case lo maravilloso que Dios trajo a esta tierra. Vamos finalizando. And in this case, we can see what wonders and beautiful that God brought to the earth. Por eso es que leíamos nosotros, vamos a ver, leíamos en el versículo número 14. And as we're reading on verse number 14, Y dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntariamente. Verso 14. and it reads, but without your consent, I wanted to do nothing, that your good deed might not be by compulsion, as it were, but voluntary. Y le dice el verso 16, ya no, este que no te servía, ya no, ya dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. And verse number 16 says, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me. Lo vamos a leer una vez más. Póngale atención, póngale el ojo ahí en el verso 16. No ya como esclavo, And we're going to read that again. No longer as a slave, sino como más que esclavo, but more than a slave, como hermano amado, a beloved brother, mayormente para mí, especially to me, pero cuánto más para ti, but how much more to you, tanto en la carne como en el Señor. both in the flesh and in the Lord. Ahora Filemón le estaría parafraseando el apóstol. Now Philemon, the apostle, says, Este que prácticamente se conocía como el esclavo, ahora es un hombre. and now this man that was before known as the slave is now known as a man. Pero no solo es un hombre normal, libre. But not only a man, it's a free man. Ahora es un hombre amado. Now he's a beloved man. Ahora ya no va a ser el instrumento tuyo, Filemón. Ahora va a ser el hombre libre, amado. He's not only yours, Philemon, he's a beloved free man. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. El hombre libre, amado. The free. Onésimo, ya hemos dicho que lo que significa es útil. Pero dada la actitud, Filemón lo declaró inútil. Onesimus, as we said before, means to be useful, but given the attitude and his actions, he was declared useless. Y por eso es que le dice Pablo, el que vos le decís inútil, sabes una cosa, ahora te es útil a mí y es útil a ti. And that's why Paul says to him in the letter,
The one you call useless now is useful for me and to you. ¿Por qué ahora nos es útil? Porque tanto a ti se te metió el evangelio en el corazón, como a este ladroncito también se le metió el evangelio en el corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. But why is he useful? Because the gospel that is in your heart is also in this little thief's heart too. Y el evangelio ha botado las barreras. And the gospel has bring down the barriers. Interesante, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando yo veo esto, When I see this, yo veo lo siguiente, I see- con lo cual vamos a ir cerrando. I see the following. Esto nos da a nosotros una idea clara This gives us a clear idea que qué errado están aquellos supuestos evangélicos how mistaken those supposed Christians are que, hermanos, quieren cambiar el mundo that want to change the world, ingresando a los campos políticos. entering the political aspects. Yo le pregunto, ¿será que han leído la Biblia o no la han leído? I wonder, O la han leído y no la interpretan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. I wonder if they read the Bible or not, or if they read it, had they interpreted. Aquí podemos ir sacando conclusiones de aquellos pseudo creyentes que, hermanos, tienen sus argumentos, We can bring conclusions about these pseudo believers that in their arguments, esos argumentos que el creyente debe de incidir dentro de lo político. they say that the believer must be inside the political. Porque cuando, por ejemplo, el hermano diácono Julano de tal But when the servant, any given servant from the church, logra una posición en una ciudad como alcalde, can make it into the political aspects of the world as a, ese hermano en verdad va a llevar sus principios y la gente en el pueblo va a cambiar. they believe that this brother will take his principles and the people of the town might change. Y si el hermano Julano logra llegar a la presidencia de la República, But if this given brother can make it to the president, to be president, eso sería más efectivo, that would be even more efficient. sería más fácil que cambie el país. They say that it would be easier for the country O to change. en en la diputación, Or in the Senate. algo hay que hacer ahí. There's something to be done there. Hay que meter diputados ahí. We have to bring senators La in there. iglesia tiene que mandar a que se hagan alcalde los miembros, The church has got to make members majors, que se logren posiciones políticas that they can make political positions, para poder cambiar So they las can- conductas de los hombres. so they can change the conduct No, of men. no, de acuerdo a esta palabra que estamos leyendo, hermanos, No. lo que necesita la iglesia es suscribirse a la predicación de la palabra. No, not according to these words. What the church needs is to the Dele fuerte gospel. esas palmas al Dios de la gloria. Se lo digo de nuevo. La iglesia no tiene que estar tratando la manera de encontrar una posición dentro de lo político. The church does not have to be looking for something political, Porque es otra cosa, hermano. because they need something else. We need something else. Usted ve con qué facilidad la iglesia contemporánea, sobre todo, se ha ido desvinculando del objetivo principal. Now we see how the church now it's falling off from the main objective. Principal. Del objetivo principal. Se ha ido desligando. Y usted ve eso muy común, pero eso es afuera de la Biblia. And it's very common now, but it's not. Si according ustedes to se the Bible. recuerdan, si ustedes se recuerdan, If you can remember, si ustedes se recuerdan lo que empecé diciendo yo, que por ejemplo el aspecto de la esclavitud en el imperio de Roma era un aspecto, hermanos, era un aspecto económico social. and if you can remember, I started saying that the slavery was an aspect of economical and political.
era un aspecto social, es decir, era un rubro muy bueno para la economía. It was social. It was good for economy. Pero para la economía de los poderosos. But for the economy of the powerful, or the wealthy. Entonces el Señor desde que vino, hubiese venido en contra de ese flagelo. So if that was the case, then the Lord, as He came, He would come Damos un and amén. abolish that. Pero ¿qué es lo que el Señor habla por medio de Pablo? But what is the Lord talking through Paul? Dice, amos, respeten a sus, dice, siervos, respeten a sus amos. Servants, respect your masters. Entonces estaba en la sintonía, estaba de una manera de acuerdo el Señor con el flagelo de la esclavitud. So was the Lord okay with slavery? Pregunto, I ask. Was ¿por He qué? okay? Él no estaba de acuerdo en eso. He was not okay with that. Porque eso es cruel. Because that's cruel. Porque la esclavitud, por ejemplo, un esclavo. Because slavery, for example. Un esclavo, hermanos, no tenía entidad, era un objeto. The slave was an object. He didn't have identity. Y por ejemplo, el esclavo más cotizado dentro de las compras era el más joven, el que tenía más fuerza. And for example, the priciest slave within the culture was the youngest one. Ese esclavo era bastante codiciado. That slave was very Y expensive. cuando ya no servía, se deshacían. Esa era la crueldad. And when he was no longer useful, people got rid of them. Pero entonces el Señor dejó de omitir ese flagelo, preguntó. So that the Lord was okay with that? Was the Lord? Estoy preguntando, entonces, no, el Señor No. sabía. The Lord knew. Oiga esto, con esto nos vamos. El Señor sabía, rápido, aleluya. The Lord knew. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor sabía. The Lord knew. El Señor sabía. Fíjese que el Señor, cuando lo capturaron, When the Lord was captured, Pedro tomó una espada Peter took his sword y quiso defenderlo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? and wanted to defend him. What was the Lord's response to that? Guarda tu espada, Put your sword away, porque si yo quisiera quien me defienda, because if I wanted someone to defend me, yo traería legiones de ángeles. I would call upon legions of angels. ¿El Señor podía traer legiones de ángeles para liberar a los esclavos? Pregunto. Can the Lord bring legions of angels to free the slaves? Estoy preguntando, ¿podría traer el Señor legiones de ángeles para liberar a los esclavos? Can He do that? Can He bring them? Sí, lo Yes. podía hacer. Yes, He can. Pero el Señor sabía que eso no era efectivo. But the Lord knew that that was not effective. Amén, iglesia, dele fuertes esas palmas al Dios de la gloria. Dedíquese acá. El Señor sabía que eso no era efectivo. The Lord knew that that wasn't effective. No era efectivo. It wasn't effective at all. El Señor sabía que solo era por medio del Evangelio. The Lord knew that it was only Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? through the gospel. Por eso es que les dijo vayan a predicar, no les dijo vayan a ver, a cabildear a donde pueden encontrar un puesto político. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. That's why the Lord said, go preach the gospel. Don't go look for a political place in your country. Prediquen. Y Pablo le dice a Preach the Timoteo, gospel. Preach the gospel. And Paul says to Timothy, predica a tiempo y fuera de tiempo. preach on time and out of time. Predícales chistes, Preach, Timothy. cuéntales anécdotas, Talk to them. entreténgalos. Entertain them. No, predícales No. la palabra. No, preach the word. La Timothy. palabra. La palabra. The word, Timothy. La palabra. Preach the word. Si hubiera una iglesia que predique la palabra, hermanos, y esa palabra es aceptada en los corazones de los que esclavizan, hermanos, de los paganos, de los malvados. If there was a church that would preach the word and that word was accepted in the hearts of the pagans and slaves,
Si esa fuera If that was la asignación nuestra, our main goal, o si nosotros hiciéramos honor a los que nos han mandado. or if we would honor what we have been sent to. Usted no necesita que yo sea alcalde de San Salvador para que las cosas cambien. You don't need for me to Usted be no the necesita mayor. que yo sea presidente de la República para que las cosas cambien. You don't need for me Damos to be un gloria a major, Dios. nor president for things to change. Solamente si yo me dedico a predicar la palabra, esta palabra penetra en el corazón de los hombres. Aleluya. The only thing we need is that the word is the word of the God, and that is enough. Y cuando esta palabra la oyen, And when las, this word is heard, las personas que lo reciben como un Filemón, the people that hear it, as Philemon did, entonces vienen a operar los principios de la palabra. then the principles of the word change the heart, El principio del amor. the principle of love. Entonces diría Filemón, a la verdad, yo siento compasión por este hombre. So Philemon would say, truly I feel compassion for this man. Y si hay duda en Filemón, And if there's any doubt in Philemon, Filemón podía remontarse al padecimiento de Cristo. Philemon could go back to the El suffering of Christ. el que dijo, hermanos, que lo escupieron, el que lo vituperaron, el que lo coronaron, lo trituraron. The suffering of Christ, he was spit upon, he was fisted. Pero el evangelio de Filemón sin duda también viene a sonar en el corazón de él, que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. But Philemon's gospel tells in his heart that he has to forgive, for the other ones don't know what they're doing. Es decir, que el evangelio, hermanos, adentro del corazón de la persona, no importa, ese es el que desmonta, hermanos, el montaje, valga la redundancia, de el negocio, de lo que es civilmente o económicamente el asunto de la esclavitud. So let's say that the gospel can disarm what the slavery really is. Por eso es que había que predicar el evangelio. Por eso es que el Señor sigue insistiendo en que se predique el evangelio. This is why we have to preach the gospel, and we must insist in preaching the gospel. Porque es el único que va a desmontar esas estructuras egoístas. It's the only thing that can change our hearts. Y in muestra selfishness. está en Filemón. And we can see it in Philemon. Aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La muestra está en Filemón, Philemon is an example que podía matar a su esclavo. that he could kill his slave. Pero le dice Pablo, But Paul says to him, útil se te hizo inútil. this useless guy was Pero ahora useful es now, útil. but he's useful now. A los dos nos sirve. He's useful for both of us now. Ahora somos uno en Cristo. Now we're one in Christ. Ya no hay esclavo, There's no slave. ya no hay libre. There's no free. Los amos, dice la Biblia, The traten masters. bien a sus ¿qué? A sus siervos, Masters. a sus siervos. Por ejemplo, hay cristianos, hay amos cristianos crueles, malvados. Eso no han leído la Biblia. Aleluya. Es decir, no necesita una ley de aquí, de la república. Masters, be good to your servants. This is what the Bible says. There is people that are still evil to their own servants now. at Cuando this time. uno tiene el evangelio adentro, los principios del evangelio empiezan a trabajar en la vida de aquel que lo ha recibido. But Aleluya. when one has the principles of the gospel, those principles start to work in, Si the son life, para el Señor, désela fuerte. in the life of those who have received it. Y lo mismo sucede con el siervo. And the same thing happens to the servant. Hay siervos terribles dentro de las iglesias. There are still terrible servants within Que the dice este churches. viejo, yo le robo, este viejo no agradece, este viejo no me da acá. That don't act according to the gospel. Pregunto, ¿por qué actúa un supuesto cristiano así? But why does a supposedly Christian act that way? Es el que más tarde llega, He's the one that comes late. es el que más temprano sale. He's the one that Vamos leaves a regalarle early. ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por Praise the qué? Lord. Why? ¿Por qué? Why do they have this attitude? ¿Por qué habla mal de su amo? Why does he talk bad against his master? ¿Por qué? Vamos a Why? ver, le pregunto. Why? Porque no ha tenido todavía la metamorfosis,
la metamorfosis, no ha tenido su experiencia. Because he has not have an experience. Es que cuando el evangelio entra, bota las barreras, hermano. The experience of the gospel. Damos Because una vez. when the gospel Es que comes cuando el in, evangelio entra, bota las barreras. when the gospel comes in, it breaks the barriers. Se caen los muros. The walls fall. Amén. No hay que andarle diciendo, no hay que andar llevando, no hay necesidad que nos lleve el siervo, que nos lleve allá al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo. There's no need for the servant to. ¿Y por qué le trae este? Es que mire, me robó la FP, me robó mi indemnización, me saca la sangre, el que tenga oídos oiga. There's no need for the servant to talk bad about his master. ¿Sabe por qué es? Sencillamente porque no ha entrado el evangelio. And that's because the gospel has not come into his heart. Es que solo el evangelio es el que al amo que tiene esclavos lo cambia para Only the gospel is the one that can make a master that has slaved. Para que ese amo ya no vea a ese esclavo como esclavo, So that master don't see that slave as a slave anymore, sino que lo vea como su hermano. but as a brother. Amén, amén. Amen. Pero aparte de hermano, que ese amo ame a su esclavo. But besides the fact that slave can love his master, Esos son otros 100 pesos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es importante ir sacando nosotros conclusiones. it is very important for us to bring out conclusions, ¿Cuál es el evangelio? which is the gospel. ¿No? Usted va a trabajar a una casa y luego ve por ahí un billetón de esos de $1. Por ahí dice, tienen tanto pisto estos viejos que hasta los botan, dice. Are you really Christian? Are you gonna rob when you have the opportunity? Y ya no se diga un carotonote de aquellos, ¿verdad? Ya lo esconde como un diputado que cayó un celular por ahí. Luego dijo el tipo y lo agarró y se lo echó a la bolsa, que lo estaba viendo la cámara. Aquí no nos ve la cámara, aquí nos ve Dios. We're gonna Vamos, act un amén. properly because God is always looking at us. Damos un amén. Ese es el defecto que nosotros tenemos. That's the defect that we all have. El defecto que nosotros tenemos es que tenemos un evangelio The defect that we all have is that we have a gospel que nos lleva a preocuparnos, that takes us to worry, a que el otro nos dé el visto bueno. that the others can be okay with us. Es decir, evangelio al ojo del hombre. A gospel okay to the eye of the man. Hermano, eso es así como empujado, eso como que es a la fuerza. That is something like forced. It's not good. Fíjese que eso viene siendo, con esto finalizo, hermano, esto viene siendo como aquel testigo que lo entrenan para que diga una mentira. This is like a witness that is forced to say a lie. Y como es una mentira, el hombre mucha mente puede tener, pero siempre va a meter errores. And because it's a lie, it's always not going to be perfect. Lo correcto siempre es decir la verdad. The correct thing is to El que always dice say la the verdad, truth. esto es así, no tiene problema. Siempre va a decir la verdad hoy, mañana y siempre. Aleluya. Ese no se va a equivocar. The one that talks truth will never be in an error because that one knows what the facts really are. Porque no está inventando. Because he's not making things up. Entonces cuando uno como cristiano está inventando, uno viene a la iglesia y dice, hoy me voy a vestir así, dice, está inventando porque él no se viste así. But when us, like Christians, Voy a start to hablar make up, así y allá afuera está haciendo otra cosa, es porque él no habla así, está inventando. Es un falso testigo. we Christians must not be fake. Por eso es bueno aquel cristiano que mire, hermano, yo soy mentiroso. Mire, hermano, mire, yo he admirado a esos hombres que tienen por lo menos un par de mujeres. Dice, yo tengo 2 mujeres, hombre, soy un desgraciado. Pero hay muchos que tienen más de eso y ahí viven cubriendo. Son falsos, hermanos hipócritas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
The exhortation is to not be fake and always talk truth, even though we know we're not as Damos good un gloria a Dios. as we should. O sea que el cristiano The Christian que ha tenido ese encuentro that con has Cristo had that encounter no with es Christ perfecto. is not perfect. no es perfecto. He's not perfect. Pero But ese evangelio that gospel va ahormándolo a él. will change him. Y si tiene dinero, And if he has wealth, él sabe cómo invertir su dinero. he knows how to invest his money. Y la mejor inversión ya usted sabe. And you know what the best investment is. Si tiene talentos, él sabe cómo invertir sus talentos. If he has talents, he knows how to invest them. Si él tiene, hermanos, los dones, él sabe cómo invertir sus dones. If he has gifts, he knows how to invest Todo a his Dios. gifts like God. Y si él es amo, él sabe cómo tratar a sus siervos. And if he's a master, he knows how to treat his servants. Y si él es siervo, él sabe cómo tratar a sus amos. And if he's a servant, he knows how to treat his masters. Aleluyita, dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Él sabe cómo tratar. He knows how to be, how Él to no- act. Él no tiene que andar inventando. He doesn't have to be fake about it. Porque el evangelio adentro de uno Because the gospel within us rompe todas las barreras. can break every single barrier. Así que los que pensaban meterse a la política hoy que ya viene ya el nuevo partido, pues arrepiéntanse que Cristo les ama. So the ones that were pretending to go into politics Así now, que bote las gorras y bote las camisetas y prediquemos la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. repent and let's preach the word, the word, the word. Ahí hay varias iglesias donde llegan, mire, fíjense, y alegres, les hacen comida. And there's many churches where political guys come in and people are happy to welcome them. Aquí al principio, hace un año y medio creo, Like a year and a half ago, some Man- political men came. nos mandaron cartas que iban a hacer tantas cosas, que iban a, esa calle la iban a hacer de oro. Promising many things, like golden streets and stuff like that. Y vinieron, hermanos, un montón de hombres ahí barbudos And many men came. y lampiños. Y bueno, me dijeron a mí, bueno, de todos And they modos, said- denle ahí para que pongan ahí la mesa, ahí en la puerta, ahí. Pero es que quieren ver al pastor. No, el pastor está ocupado. Yo ando en los negocios de mi padre. Aleluya. And they Y wanted di- to talk y- to the pastor, but the pastor was busy. In Y his dicen father's- algunos, y hay de esos sobalevas, de esos pastorcitos sobalevas políticos, aleluya, y venían, y mire, es que si usted se acerca, mire, aquí le van a arreglar esto, aquí le van a arreglar, ni los jardines que dijeron que iban a arreglar los han arreglado, cuanto más otras cosas.